Clostridium difficile son bacilos gram positivos con endospora subterminal. Se encuentra en un porciento bajo de 2 a 3% de personas que están sanas en su intestino grueso. También se pueden encontrar las esporas en el ambiente de hospital. En el ambiente de hospital es transmitido de persona a persona mediante el cuidador que está a cargo de múltiples pacientes y es responsable de enfermedades gastrointestinales asociadas a terapia de antibióticos, que van desde benignas a severas. Cepas patogénicas de Clostridium difficile producen dos toxinas, la enterotoxina A y la citotoxina B, las cuales causan secreción excesiva de fluido, estimulan una respuesta inflamatoria e inhiben la síntesis de proteína en las células de la mucosa intestinal. Como resultado de la acción de las toxinas, el individuo puede desarrollar diarreas y o colitis pseudomembranosa, conocida por sus siglas en inglés como PMC. Entre los signos y síntomas de la colitis pseudomembranosa se pueden incluir la diarrea acuosa, los calambres o dolor abdominal, fiebre, pus o mucosidad en las heces fecales, náuseas y deshidratación. Los antibióticos que más comúnmente están implicados en el desarrollo de la colitis pseudomembranosa son la clindamicina, la ampicilina y la cefalosporina. La foto muestra un segmento de la mucosa intestinal con los síntomas de colitis pseudomembranosa. Describamos la patogénesis de Clostridium difficile. Podríamos tener un individuo portador asintomático o un individuo que esté hospitalizado, desde donde adquiere la bacteria. Ambos, en situaciones diferentes, podrían comenzar un tratamiento de antibióticos. Esos antibióticos van a suprimir la microbiota normal y van a permitir que si la persona ha inyectado esporas, estas germinen o la proliferación de Clostridium difficile que ya esté presente en el intestino y que sea altamente resistente a los antibióticos en cuestión. Desde ahí, las células vegetativas de Clostridium difficile van a producir las toxinas A y B. Como ya habíamos explicado, estas toxinas causan secreción excesiva de fluido, que eso es parte del síntoma de diarrea, van a estimular una respuesta inflamatoria, por lo tanto va a haber presencia de pus y se va a desarrollar la colitis pseudomembranosa. El diagnóstico rutinario de esta enfermedad consiste en detectar las toxinas A y o B en heces de pacientes mediante el ensayo de ELISA. El tratamiento consiste principalmente en cambiar los antibióticos de cefalosporinas, ampicilina y clindamicina a otras alternativas. Educar apropiadamente al personal que cuida al paciente para evitar métodos de transmisión y desinfectar extensamente el cuarto del paciente. Clostridium perfringens es la especie de Clostridium más frecuentemente aislada de especímenes clínicos. Es un bacilo grande, rectangular y sus esporas raramente son observadas. Habita normalmente el tracto intestinal de humanos y animales. Por eso es que está altamente distribuido en la naturaleza, especialmente en suelo y en agua contaminada con heces fecales. Desde ahí puede contaminar cualquier trauma o lesión superficial que sufra un individuo. Produce un espectro de enfermedades que van desde gastroenteritis autolimitante hasta una destrucción de tejido o de músculo, lo que se conoce como mionecrosis. Produce toxinas letales que se utilizan incluso para subdividirlo en 5 tipos. El potencial patogénico de Clostridium perfringens se atribuye precisamente a 12 toxinas, entre toxinas y enzimas que produce. Estas exotoxinas son responsables de ocasionar graves cuadros clínicos. Si observamos como ejemplo la alfa-toxina,
actúa como una lecitinasa, por lo tanto destruye fosfolípidos, aumenta la permeabilidad vascular, tiene actividad hemolítica y también tiene actividad necrotizante. La mionecrosis también se conoce como gangrena de gas o miositis clostridiana. Esta infección es de rápida evolución. Un tiempo corto después que los clostridios, ya sea la bacteria o las esporas, entren a tejido por un trauma o por una cirugía, van a producir las toxinas letales que van a ir destruyendo el músculo. Y una vez destruyen el músculo, van a crear un medio ambiente anaeróbico donde es más fácil para los microorganismos diseminarse y proliferar. Si vemos la evolución de esta enfermedad, primeramente hay un periodo de incubación relativamente corto que puede fluctuar entre 4 horas a varios días. La herida o lesión original se desarrolla edema y dolor intenso. Después de 24 horas de la aparición de esta lesión original, se observa hemólisis masiva que puede causar anemia e insuficiencia renal. Las toxinas van destruyendo células musculares y eso a su vez le permite seguir diseminándose por el músculo. Los organismos van fermentando los carbohidratos y proteínas del tejido, por lo tanto se van a ir generando burbujas de gas hidrógenos que se van a acumular en los tejidos. Y esto provoca unas burbujas que al ser presionadas exhiben o liberan un ruido característico que se conoce como crepitación. Esta enfermedad sin tratamiento tiene una mortalidad del 100%. En la foto que acompaña las manifestaciones clínicas nos podemos dar cuenta de varios síntomas de esta condición. Una piel edematosa, un color violáceo o bronce, bullas o burbujas hemorrágicas. También se puede producir un exudado marrón serosanguinolento. Hay olor pútrido y puede observarse y detectarse el gas por palpación. El diagnóstico de mionecrosis está basado principalmente en el cuadro clínico, en la formación de gases y en la necrosis y color observado en la piel. La tinción grande de tejido que esté enfermo usualmente muestra bacilos, pero debido a la necrosis extensa es muy raro observar células inflamatorias. Si se cultiva una muestra de este tejido en agar sangre, se van a observar unas colonias características con una zona doble de hemólisis beta alrededor de la colonia. La tercera especie de Clostridium que discutiremos es Clostridium tetani. Clostridium tetani es un bacilo grande, mótil, formador de esporas. Produce una espora bien característica que se le da el nombre de palito de tambor. Esto porque es una espora terminal y redonda. Es bien difícil de crecer por su sensitividad al oxígeno. En medio sólido aparece como una capa fina, lo que en inglés se conoce como un swarming, ya que no forma colonias discretas. Y son bacterias proteolíticas que no fermentan carbohidratos. Clostridium tetani tiene una distribución ubicua. Se encuentra en el tracto intestinal de muchos animales, incluido el hombre, y por tanto están presentes sus esporas en suelo fértil. Produce dos toxinas, tetanospasmina y tetanolicina. La primera es responsable de los síntomas del tétano. Tetanolicina aún se desconoce cuál es su rol en la patogénesis, si alguno. Es responsable de causar la muerte en países subdesarrollados donde no está disponible la vacunación. De los casos de muerte, la mitad de ellos generalmente son neonatos recién nacidos. Una vez las esporas entran al cuerpo, el periodo de incubación puede variar desde unos días hasta semanas.
El tétano suele presentarse como consecuencia de una herida o trauma en la piel que se contamina con esporas de Clostridium tetani. Una vez las esporas ingresan en el cuerpo, van a germinar y producen o liberan tetanospasmina, que es la toxina responsable de la sintomatología. Esta toxina puede trasladarse por todo el cuerpo a través de la sangre y del sistema linfático, provocando contracciones musculares generalizadas de músculos voluntarios. Esto se conoce como espasmos. Y la muerte generalmente es consecuencia de la parálisis de los músculos que participan en la respiración. Eh, en un slide posterior y un video se va a discutir con detalles el mecanismo de acción de esta toxina. Como ya mencionamos, la mayoría de los casos de muerte por tétano es en neonatos. Principalmente esto se da en lugares donde no hay inmunizaciones de rutina y también hay falta de higiene. Generalmente ocurre como una consecuencia de cuando se corta el cordón umbilical. Bajo estas condiciones, pues muchas veces se contamina y los bebés entonces desarrollan el tétano. Los síntomas de tétano grave incluyen los músculos faciales rígidos. Esto provoca una expresión en el rostro como de risa sardónica, conocida con el nombre de trismo, y también el paciente experimenta una contracción de los músculos en las piernas. Esto hace que el paciente adopte una posición rígida con la espalda arqueada y el peso del cuerpo lo van a soportar la cabeza y los talones del pie. Esta postura característica se conoce como opistótono. La contracción de músculos voluntarios está controlada por el balance entre los neurotransmisores excitatorios que son producidos por la neurona motora, entre estos acetilcolina, y los neurotransmisores inhibitorios como la glicina, que es producido por neuronas inhibitorias. La acetilcolina liberada por el axón de la neurona motora llega a la fibra muscular y produce la contracción de la misma. La glicina, que es producida por la neurona inhibitoria, evita la despolarización de la membrana de la neurona motora y por ende también evita la liberación de acetilcolina. Esto como consecuencia trae que el músculo se pueda relajar. La tetanoespasmina bloquea la liberación de neurotransmisores inhibitorios. En ausencia del neurotransmisor inhibitorio, la excitación de la neurona motora está descontrolada y por ende se mantiene la contracción de la célula muscular y esto es responsable de los espasmos musculares. Aquí un video que muestra la patogénesis del tétano. Adicional tienen la dirección del mismo video con subtítulos. Tetanus is an acute, often fatal disease caused by a toxin produced by the bacterium Clostridium tetani. The toxin attacks the central nervous system, causing convulsive spasms of the muscles. Symptoms include lockjaw, stiffness of the lower limbs, and contraction of the neck and spine into an arch. These spasms are extremely painful and can cause bone fractures, tendon ruptures and dislocations. Death often occurs due to respiratory failure or cardiac arrest. In newborns, the infection can enter via the umbilical stump in unhygienic conditions. Tetanus can also develop as a result of a deep puncture wound, as caused by stepping on a nail. It cannot be spread from person to person. Here we see the nail has entered deep into the muscle layer of the foot. The nail has introduced tetanus spores into the wound. Under conditions of low oxygen, as found in a deep puncture wound, the tetanus spores can germinate to produce living tetanus bacteria. The spores also release a toxin called tetanospasmin, which enters the bloodstream.
Bacterial numbers increase as they grow and divide. Some bacterial cells develop spores at one end. The bacteria lyse, releasing these spores and more tetanospasmin toxin. Bacteria without spores can also lyse to release toxin. The toxin enters the bloodstream. Movement is enabled by skeletal muscles, and skeletal muscles are controlled by motor neurons. An electrical message is sent down the axon of a motor neuron and arrives at the terminal buds. Chemical neurotransmitters are released, which bind to the muscle fibres, causing them to contract. Shortly after, the neurotransmitters are released from the muscle fibres, allowing them to relax. Repetition of this process tells the muscle fibres to contract and relax as required. If you are infected with tetanus bacteria, the tetanospasmin toxin can reach motor neurons via the bloodstream. The toxin enters the motor neuron via the terminal buds. The toxin then travels up the axon towards the neuron cell body, which is found in the spinal cord. After 2 to 14 days, the toxin reaches the motor neuron cell body in the spinal cord. Other toxins travelling in the bloodstream also enter motor neurons and make their way to the spinal cord. We will now zoom into the spinal cord tissue. In the spinal cord, the motor neurons are controlled by inhibitory interneurons. These interneurons prevent the motor neurons from constantly firing. Tetanospasmin toxins arriving in the motor neuron cell body interfere with the action of the inhibitory interneurons. To see how the toxin exerts its effect, we will zoom in on a synapse between a motor neuron and an inhibitory interneuron. The interneurons release inhibitory neurotransmitters into the synaptic junction. These prevent the firing of motor neurons so that the muscle fibres they control do not constantly contract. Tetanospasmin toxin moves out of the motor neuron across the synapse into the inhibitory interneuron. The toxin prevents the release of inhibitory neurotransmitters from the interneuron. The interneuron can no longer control the motor neuron, so the motor neuron fires constantly. Here we see many motor neurons have lost their inhibitory control and are constantly firing. This leads to continual release of neurotransmitters from the motor neuron terminal buds, which cause the muscle fibres to contract repeatedly until spasm occurs. The end result is the severe muscle spasms typical of tetanus. Tetanus is rare in most developed nations with comprehensive vaccination programs. With adequate immunisation, tetanus is a completely preventable disease. However, in the developing world, where vaccination is uncommon, tetanus is one of the top 10 causes of death. Many organisations are working to increase access to vaccination in developing nations, including vaccination during pregnancy
and access to hygienic birthing conditions. You can protect yourself against tetanus by maintaining adequate immunity into adulthood by having a booster shot at least every 10 years. El diagnóstico de tétano está basado principalmente en el cuadro clínico. A pesar de que Clostridium tetani tiene una morfología característica y un crecimiento característico en agar sangre en condiciones anaeróbicas, el frotis o cultivo de la muestra clínica generalmente no revela al patógeno, ya que la cantidad es relativamente pequeña o que mueren en el transporte por su sensitividad al oxígeno. Adicional, no se detectan toxinas ni anticuerpos en el paciente que puedan ser utilizados en algún método de inmunodiagnóstico. El tratamiento de tétano consiste en administrar antibióticos, antitoxinas, la vacuna del toxoide tetánico, administrar medicamentos para controlar los espasmos musculares y el tratamiento que garantice las funciones vitales dependiendo de cuán fuerte lo está experimentando el individuo. Existen dos maneras de prevenir el tétano. Una es vacunarnos contra tétano de forma rutinaria junto con otras inmunizaciones o cuando recibimos una vacuna después de sufrir una herida. La tabla en el slide explica cómo proceder en la administración de vacuna y de antitoxina después de una herida. Clostridium botulinum es un bacilo gram positivo que también forma esporas. Sus esporas se observan en posición terminal. Se aísla comúnmente de suelo y agua a través de todo el mundo. Es responsable del botulismo, que es una intoxicación grave causada por la toxina botulínica. Resulta principalmente de la ingesta de alimento que está mal elaborado o mal conservado y que contiene toxina preformada. En teoría, como las esporas de Clostridium botulinum se encuentran de forma ubicua, cualquier alimento de origen animal o vegetal podría tener estas esporas. Pero estas esporas solamente pueden germinar cuando se encuentran en un lugar sin oxígeno. Así que cuando este alimento se coloca en un frasco o en otro recipiente cerrado, en teoría la espora germina y produciría aquí la toxina letal. Este es el caso de los enlatados y las conservas. El botulismo puede producirse de 4 formas diferentes. La más común es la ingesta de toxina preformada en alimentos que están mal preparados o conservados de manera inapropiada. Pero también podría desarrollarse botulismo en lactantes si ingieren las esporas de Clostridium botulinum, ya que en ellos la espora puede germinar y producir la toxina. También podría producirse botulismo cuando las esporas contaminan una herida abierta y finalmente de forma muy poco frecuente, pero mediante el uso inadecuado de la toxina botulínica para propósitos estéticos o tratamiento de enfermedades. Luego de ser absorbida la toxina botulínica, que puede ser del tracto gastrointestinal si es que se ingesta alimento que la contiene de forma prefabricada, o desde la herida si es que se contamina la herida con esporas y estas esporas germinan y producen entonces la toxina. Esa toxina es llevada vía linfa o sangre a sus sitios de acción, que son las neuronas colinérgicas. Estas son las neuronas que utilizan como neurotransmisor la acetilcolina. Los síntomas pueden aparecer desde 12 horas hasta 8 días después de haber absorbido la toxina. Se produce una debilidad descendiente simétrica, debilidad o parálisis. Esto significa que la persona va a experimentar los síntomas desde la parte superior
de su cuerpo hacia abajo. Dentro de los síntomas, pues va a estar la visión doble, las pupilas que no reaccionan a la luz, boca seca, náuseas, dificultad para tragar, dificultad para respirar, estreñimiento y parálisis de las extremidades que suele ser bilateral en ambas piernas. La muerte puede producirse por insuficiencia respiratoria o paro cardíaco. Esta figura muestra el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Como sabemos, la acetilcolina, cuando es liberada por las neuronas motoras, induce la contracción de las fibras musculares. En presencia de toxina botulínica, se bloquea la liberación de acetilcolina, por lo tanto, no va a haber contracción muscular. Esto provoca una parálisis por no contracción, lo que se conoce como parálisis flácida. Utilice estas figuras para comparar los mecanismos de acción de la tetanoespasmina y de la toxina botulínica. Entre las aplicaciones clínicas de la toxina botulínica está el uso en distonías, que son trastornos del movimiento que producen torcedura o movimientos repetitivos involuntarios. Se utiliza también para tratar el blefaroespasmo, que es cuando se cae o hay una función anormal del párpado. Se utiliza para la incontinencia urinaria en los parapléjicos y también aplicaciones cosméticas. El diagnóstico de laboratorio se basa en la historia clínica y el examen clínico. Esto generalmente lo que significa es que se encuentra una correlación entre los síntomas que experimenta la persona y algún alimento que haya consumido, un alimento envasado. La confirmación de laboratorio depende de que se pueda demostrar la presencia de la toxina, ya sea en el suero del paciente, las heces o en el mismo alimento, o cultivando a Clostridium botulinum de heces fecales de la herida o de los alimentos. El organismo puede ser cultivado e identificado por métodos anaeróbicos estándares. Generalmente se utiliza agar de yema de huevo, donde se puede apreciar la reacción de lipasa después de 72 horas, que hace que alrededor de las colonias haya un área brillante. El tratamiento consiste en apoyo respiratorio, en terapia de antibióticos, penicilina y metronidazol, y administrar la antitoxina botulínica.